¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy buen día. Como siempre es un placer saludarle, darle la bienvenida a esta plataforma de ABC Noticias, ABC a fondo, para ir justamente a fondo en temas que son de interés para usted. Y temas que en ocasiones, y como es el día de hoy, quizá muchos no terminamos de entender. O quizá muchos vemos que es un tema, un conflicto, un problema muy lejano, que no tiene incidencia directa en nuestro país, pero es justamente lo que queremos ver el día de hoy con los analistas, los expertos que nos acompañan en este ABC a fondo, para ir a detalle a este problema, este conflicto que se ha generado en Medio Oriente y que, bueno, tiene quizá un tiempo que no nos da quizá la memoria. Puede ser un problema que está presente desde que tenemos uso de razón. Ustedes, allá en casa, en donde nos estén sintonizando, o cualquiera de nosotros de los que estamos aquí en esta mesa de ABC Noticias justamente. Vamos a ir a fondo a este conflicto entre Israel y Palestina, que insisto, quizá lo vemos muy lejano, pero realmente es así. ¿Qué tanto nos puede afectar en un momento dado en nuestro país? ¿Y de qué hay que estar atento, de qué hay que estar pendiente? Vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy. Está con nosotros el doctor Jesús Garza. Él es profesor de Economía de la EGADE Business School del TEC y, por supuesto, también experto en este tipo de temas internacionales. Doctor, qué gusto estar contigo. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchísimas gracias. Igualmente está con nosotros Glenn Villarreal Zambrano, quien es analista de temas políticos. Glenn, bienvenido. Te hemos visto muy activo en redes sociales desde siempre, pero con este tema en particular también analizándolo a fondo. Sí, así es. Sí, ya llegó a 1 millón de reproducciones el último video que hice de este tema. ¿Qué tal? Muy bien, pues para que nos compartas también junto con los invitados, pues este análisis, ¿no?, que se ha estado haciendo. Y está también con nosotros Bernardo Pérez Lince, quien es editorialista, periodista, analista de temas políticos locales, nacionales, internacionales y todo lo que se vaya acumulando. Mi querido Bernardo, ¿cómo estás? Muchas gracias, Julio, por invitarme esta vez ahora a hablar de un tema tan complicado y complejo que hoy por hoy nos ocupa y nos debe de preocupar. Muy complicado. Hemos hablado del tema del agua, que eso es sí muy cercano, que lo sentimos todos, obviamente, muy cerca y afectándonos, ¿no? Y de repente hay temas como este que sí los vemos muy retirado a miles y miles y miles de kilómetros de distancia, pero que en un momento dado puede también llegar a afectar a nivel mundial, y no estamos exentos en México, Nuevo León, del mundo, por supuesto que no, pero para empezar y para quienes no entendemos al 100 todavía este conflicto, y quien quiera empezar con este tema es, ¿qué fue realmente lo que origina este conflicto en Oriente Medio? Bueno, si te parece, puedo comentar así rápidamente, y ya ves que se ha mencionado mucho que está relacionado o que hay muchas similitudes con la famosa guerra de Yom Kippur de hace 50 años exactamente, en estas fechas, en 1973. En aquella ocasión fue un ataque de Egipto y Siria contra Israel. Egipto se encuentra hacia el oeste o suroeste, y Siria se encuentra más bien hacia el noreste de Israel. En Siria es donde se encuentran las famosas alturas del Golán, y acá en Egipto es donde está la península del Sinaí, que Israel había ocupado previamente, y ahí se encendieron varios, ánimos que terminaron detonando un ataque de esos dos países contra Israel. En esa guerra, en pleno Yom Kippur. Yom Kippur es el día más santo del judaísmo, ¿sí? Y actualmente, en este año coincide porque el ataque inicial de Hamas, que es una organización militar que de alguna manera gobierna Gaza, la franja de Gaza, que se encuentra también hacia el Mediterráneo, en el oeste, de Israel, el ataque fue el 7 de octubre, poquitos días después del Yom Kippur, que en esta ocasión cayó el 24 de septiembre, ¿sí? Entonces fueron unos ataques bastante brutales de esta organización, cohetes, que pues hasta ahorita han causado, y además una pequeña incursión, guerrillera, entre comillas, por tierra, que hasta ahorita, según los datos más recientes, a 2 semanas más o menos del conflicto, ha causado cerca de 1,200 muertes en Israel, porque además hubo un secuestro de israelíes que supuestamente están resguardados en una parte que no se sabe dentro de la franja de Gaza, que ahorita hablaremos de eso, y de la parte de los palestinos, que son los que habitan Gaza, así como
Cisjordania, que está más al norte, lo que le llaman el West Bank, pero que en el caso de Gaza es donde se han centrado, sobre todo en la parte norte de Gaza, los ataques de Israel en respuesta virulenta contra estos ataques. Se habla de unos más de 3.000 muertos del lado de palestinos, muchos de ellos civiles. Se estima que cerca de un tercio de las bajas en Palestina son niños. Sí, es correcto. Se habla hasta de un niño muerto cada 15 minutos. ¿Sí? Eso es más o menos lo que estamos viviendo ahorita, una tensión brutal en esa zona que de por sí ha sido conflictiva por décadas. Sí. ¿Sí? Y que podría lamentablemente escalar en caso de que se dé, que hasta este momento no, al cierre de este programa, pero que a 2 semanas es pues muy probable, al menos en la intención, que Israel penetre por tierra hacia Gaza. Que aparentemente sí ya hay esa intención. Parece que sí. Ya va por allá la cosa. Así es. Yo quería tocar, si me permiten, Por favor. una intervención. Este problema no es de décadas ni de siglos, es milenario. Recordemos que esa zona, y estoy hablando ya de épocas bíblicas, era Judea, ¿no? Ahí habitaban los judíos. Pasa mucho tiempo, llega si no me falla la memoria, fue el Imperio Romano, que expulsa a los judíos, le cambia el nombre de Judea a Palestina, que era muy relacionado con los filisteos, y se empiezan a habitarlo los palestinos. Eventualmente el Imperio Otomano toma control de esa región, y después el Imperio británico. Okay. De hecho, cuando se establece Palestina como lo conocemos ahora, fue el Imperio Británico el que delinea y el que divide el Medio Oriente. Entonces, realmente, realmente el Palestina como tal nunca ha sido independiente, siempre ha sido parte de un imperio, ¿no? De hecho, si me permites, Jesús, muchos países todavía no reconocen a Palestina como una nación. Es correcto. Más bien es un pueblo. ¿Sí? Está dividido en dos, entonces. Sí, en Gaza, hacia el oeste, y hacia el norte de Israel, en West Bank, que es Cisjordania. Que hasta tuvieron guerra entre ellos. El gobierno de Cisjordania antes también estaba en Gaza y Hamas lo sacó a balazos. Entonces, sí es un pueblo como los judíos. El tema es que es un pueblo sin estado, y si tú eres un residente de Gaza ahorita, eres alguien que tus ancestros inmediatos fueron expulsados de donde estaban por la guerra, y que no tienes nacionalidad, no tienes papeles y no tienes manera de salir de donde estás. Que se me hace importante delimitar desde ahorita. Puedes estar a favor o en contra de Palestina y de Israel y de Hamas y todos estos. Lo que no podemos olvidar en todo momento es que Gaza es un campo de concentración gigante, causado por una guerra que un lado ganó y que ha seguido ganando, 2, 3 guerras distintas, y que encerró a un pueblo gigante ahí, son 2.3 millones de personas, en un pedacito de 20 por 40 kilómetros, donde no pueden salir, donde legalmente no pueden recibir nada que no pase por los chequeos y controles de Israel, de los ganadores de la guerra pasada, que no tienen derecho a usar su aire, sus radiofrecuencias, que no tienen derecho a usar sus playas. Entonces estamos hablando de una prisión gigantesca donde viven niños y donde nadie puede aspirar a nada. Lo más alto que tú puedes llegar en Gaza es ser el alcalde de la prisión. Se acabó. O sea, entonces, realmente la mayoría no están ahí por su voluntad, están porque no tienen de otra. Todos no están ahí por su voluntad, todos, es una prisión. Y el problema de esto es que cuando tú tienes a 2.3 millones de personas viviendo así, es un hervidero para el extremismo. La gente que no le queda nada en esta tierra se va con sus ideas del yihad y del cielo y de Dios, y pueden hacer cosas que nosotros lo vemos muy lejanas, pero atentados terroristas, suicidas, autoinmolarse, cosas que nosotros vemos como ¿por qué lo harías? Pero ellos no tienen nada en esta tierra y los empujaste allá. Ahora, no podemos echarle toda la culpa a los israelitas, porque ellos también la ONU fue la que les dio el pueblo y les dio la tierra, y estuvieron en guerras y ganaron las guerras. Están ellos también defendiéndose de ataques. O sea, es complicado, pero no estoy yo de acuerdo con la idea de que
hagamos una condena unilateral hacia Palestina y Hamás y todo, sin tener en cuenta que en este conflicto no hay buenos. No puede haber buenos realmente en un conflicto como este. O sea, de una u otra manera, habiendo tanta gente que la lleva de perder, y lo decías ahorita, Bernardo, niños, muchos de ellos, mucha población civil. Imposible. ¿Qué es lo que no ha permitido realmente, Jesús, que esto no avance durante tanto tiempo ya? Como decías ahorita, esto es milenario. Sí. Pero ¿qué es lo que no permite que haya una resolución? Fíjate, yo sí creo que hay una diferencia muy importante. Jamás en su constitución, los invito a que lo lean, sí dice aniquilar al pueblo judío, sí dice borrar de la faz de la tierra de Israel. Así es. Sí fueron a matar civiles, esa fue su intención. Lo que está haciendo Israel sí está mal, pues es una guerra desmedida, pero es un daño colateral. ¿Qué quiere decir? Ellos no están ahí para matar inocentes, de hecho les avisaron, muévanse del norte hacia el sur. Entiendo que logísticamente no era factible, pero no están... Eso es para salvar cara. Sí, no, pero no están, su estatuto no es aniquilar árabes o aniquilar los palestinos. Creo que esa diferencia sí es brutal, o sea, sí hay que entenderlo, porque inclusive Hamás, y yo le diría, es un grupo terrorista, hay que decir las cosas como son, y sí gobierna Gaza, pero es un grupo terrorista. La misma OLP, el que gobierna Mahmoud Abbas, el West Bank, ya los declaró que ellos no tienen nada que ver con Hamás, ¿no? Entonces sí es muy distinto Hamás que el Estado de Israel, en el sentido que el Estado de Israel no está ahí para de la misma manera, Palestina, Jesús, en que aunque Israel es un Estado judío, las acciones de Israel no son respaldadas necesariamente por toda la comunidad judía. Y de hecho hemos visto manifestaciones, por ejemplo, recientemente en Washington, de judíos en contra de las acciones de Israel y en defensa del pueblo palestino, ¿sí? Y esto es muy importante. Ahora, es clarísimo que las acciones que motivan y que se han manifestado en contra de la zona de la Franja de Gaza, que esto que mencionábamos ahorita, o mencionabas tú, Jesús, de que está diciendo Israel, vamos a ordenar o estamos exigiendo que desalojen la mitad de la zona norte de Gaza, digamos. Gaza tiene unas dimensiones más o menos como de 365 kilómetros cuadrados. Monterrey, el municipio de Monterrey, mide 324 kilómetros cuadrados. O sea, es un poquito más grande que el municipio de Monterrey. Aquí vivimos 1.1 millones de personas. Allá pues son 2.2, 2.3 mencionabas ahorita. Imagínate que la mitad de Monterrey se tenga que ir de un lado a otro porque van a bombardear. ¿Qué quiere decir que que están exigiendo el desalojo de la gente? Quiere decir que están bombardeando de forma indiscriminada. Hasta este momento se estima más de 6,000 bombas, ¿sí? Que son más de las bombas que tiró Estados Unidos en Afganistán. Y sabemos que es un conflicto que duró 20 años y que generó la devastación prácticamente de todo Afganistán. Entonces estamos hablando de un embate indiscriminado y que naturalmente no está afectando solamente. Yo hasta ahorita no he escuchado que digan, ya cayó el líder de Hamás o ya cayó el segundo líder de Hamás. No, lo que vemos son imágenes de personas que fallecen por los bombardeos israelíes, principalmente personas inocentes, principalmente civiles. ¿Qué dicen las reglas de la guerra? Que tú no debes de atacar civiles, que no debes de cortar suministros, ¿sí? ¿Y qué es lo que ha hecho Israel? No solamente lo ha hecho, lo ha dicho. El presidente Isaac Herzog dijo que la comunidad palestina, toda ella era responsable, ¿sí? Y eran el enemigo, lo declaró. ¿Qué quiere decir esto? Pues que esas son sus intenciones. Pero no todo el Estado judío representa a los judíos, ¿sí? Sin embargo, claro, no hay que desconocer lo atroz que fueron también los ataques de Hamás contra Israel. Lo importante, como dices, es que entender muy bien que ahorita se está empezando a vivir una tragedia humanitaria y que si no se le pone freno, y sobre todo si Israel, que hasta ahorita todavía no, pero que es muy posible que lo haga, al menos en sus intenciones, penetra por tierra a Gaza, se puede convertir en una situación que escale, que a lo mejor ahorita podemos hablar de cómo puede escalar ese conflicto regional
en una zona que de por sí es inestable. Esto se agravaría con los recientes reportes que se han estado dando a nivel mundial de que la gente trata así de salir, de acatar esa recomendación de irse, pero se están topando con fronteras cerradas prácticamente. Claro. O sea, no se les permite el ingreso a algunos puntos. Egipto, por ejemplo. El único lugar al que podrían salir hacia Israel, pues no. Porque como bien dijiste, Glenn, es una, como dicen, open air prison. Es una prisión al aire libre. Y es un régimen de apartheid el que sufren ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente de Gaza, en esa franja, son considerados ciudadanos de quinta con respecto a los que viven en Israel. No tienen los mismos derechos. Ahorita lo dijiste muy bien, Glenn, ¿verdad? Un campo ¿Hacia de dónde se pueden ir? Decías. A la salida por Egipto, que es Rafah, pero no los han dejado. Los judíos están haciendo campos de concentración, y lo digo con toda la intención. Pues sí, porque fueron víctimas en la Segunda Guerra de eso. Que Gaza no, a ver, Israel no está ocupando Gaza, ni tampoco el West Bank. De hecho, tienen su propio gobierno, tienen elecciones. Ellos eligieron Hamás. No, pero sí han penetrado territorio. Sí, se han adueñado los settlers, estoy de acuerdo. Pero Israel no controla el gobierno de Gaza y no controla el gobierno del West Bank. Ellos tienen su propio gobierno. Entonces, eso es una excusa para poderle quitar culpa al Estado de Israel. Porque si bien no se meten ahí a hacer la repartidera de bienes, que eso es lo que hace Hamás, por ejemplo, no deja que entren. Controlan todo lo que entra y sale. Entonces, pues a lo mejor no estoy ocupando porque no te puse al que gobierna, pero te controlo todos tus inputs. Ese es en la parte de Gaza. Y en la parte de West Bank, desde los acuerdos del 94, no han dejado ellos... Bueno, primero, tienen todos los checkpoints donde pues, el gobierno de Cisjordania de nuevo nada más se convierte en un repartidor de servicios, porque tienen todos los filtros de seguridad los israelíes. Y además siguen rompiendo la ley cada vez con los que llevan ya 350,000 o 400,000, no me acuerdo, settlers ilegales, y cada año entran los bulldozers y sacan a los palestinos de sus casas y se las llevan y construyen más colonias y más colonias. Entonces también, si tú eres de Gaza, dices, ok, si yo me porto bien como los de Cisjordania, vienen y me bulldocean mi casa y ponen unos judíos aquí, unos israelitas, pero si me porto mal como nosotros, que tenemos a Hamás, que no es votado, ganó una guerra contra el PLO, y los expulsó de Gaza, pues nos bombardean. Entonces están en el infierno. Y de hecho, yo pienso mucho en las personas que están ahorita, después de la invasión y los secuestros y todo, están en el infierno de la tierra. Gaza es peor que Corea del Norte. Y esta gente que debe de haber, ¿cuántos dijeron? 250 secuestrados. 250, 260 por ahí. Deben de estar pasando un infierno, y también es un infierno que llevan 20 los israelíes secuestrados, y debe ser el mismo infierno que han pasado los últimos 20 años los palestinos secuestrados ahí. Estoy de acuerdo, pero hay que irse a la historia, porque cuando se crea el Estado de Israel en los 40, ¿no? Entra algún grupo de sionismo, ¿no? Los mismos judíos empiezan a adquirir tierras legalmente, porque acuérdense que era el Imperio Británico, ellos les vendían las tierras. Pero hubo en un momento dado, no es la primera vez que atacan judíos, en esa época también hubo muchos atentados contra judíos, porque no querían que se establecieran en su país, su región, y se trató de hacer negociaciones, pero otra vez, el ala radical islámica de los palestinos nunca lo aceptaron. Repito, ellos literal, pues no quieren judíos como tal en esa región, no quieren negociar. Entonces era muy difícil, sin un estado religioso para los judíos, se llama Israel, que se establecieran y vivieran en paz. Entonces, el hecho de que exista Hamás, por ejemplo, y que entorpezca las negociaciones, va a generar que este conflicto continúe y persista. La única solución es sentarse en la mesa de negociación, pero para sentarse, yo no puedo decir que te voy a aniquilar. Pues yo tengo que sentar y ser consciente que tú tienes todo el derecho de vivir como yo, y que por circunstancias históricas vivimos en el mismo pedazo de tierra. Es como si México estuviera peleando Texas. O sea, es absurdo, ya pasó mucho tiempo. O sea, ya hay muchos anglosajones, ya hay gente de todos lados, ya no es un tema coherente, ¿no? Y hoy por hoy, Jesús, no se ve voluntad de ninguna parte por negociar, por la razón que sea, pero no hay. No se vislumbra, hay una posibilidad. Es que el problema también es que Israel tiene una extrema derecha que es Netanyahu, ¿no? Es un tipo también muy radical, y esto también genera radicalismos de la contraparte. Lo ideal sería, yo recuerdo la época de Yasser Arafat con Ariel Sharon, ahí pudo haber habido paz, pero era gente más de centro, gente que se sentaba en la mesa, se estrechaban la mano y decía, bueno, y tú tienes derecho a vivir, yo también, vamos a negociarlo, ¿no? Y de hecho los avances que hubo
Se dieron en esa época. Sí, después del 95. Estuvieron a no había- punto de, sí. pero no se concretó finalmente. Y empezó la radicalización de los dos lados. Exactamente. Que esto también, al momento de hablar a veces de este tema, se entiende como si fuera un choque de Occidente contra el Islam. Yo quiero poner sobre la mesa que Israel no es un gran ejemplo de lo que es Occidente. Es un país donde habrá un 20% de personas que no trabajan y el Estado les paga por estudiar el Torá. Eso radicaliza las votaciones porque metes más locos de derecha en el Congreso. Ahorita ya controlan estas facciones de ultraderecha controlan el Ministerio de Economía y el de Defensa. Y es un Estado etnocéntrico y religioso, confesional. O sea, es un Estado que es de una etnia y aparte de una religión. Y para mí eso va en contra de todos los valores occidentales y liberales que podemos creer. México es 10,000 veces más liberal que Israel. O sea, aquí es como si estuviéramos diciendo que el Vaticano es un ejemplo de democracias de democracias occidentales como Noruega o no sé. No es un gran ejemplo. Y por eso, cuando yo veo la cargada de países y de instituciones y de estrellas de cine y de políticos lamentándose por Israel por estos últimos salvajísimos ataques que hizo Hamas, que son condenables, pues también condena todo lo que pasa. O sea, el año pasado también bombardearon Gaza y el antepasado también y en el 2018 también. No veo yo que haya una balanza bien medida porque la gente se imagina que están unos salvajes talibanes invadiendo a unos noruegos que están estudiando ciencias y música. No lo veo así. Y perdón, Bernardo, lo decías al inicio, Glenn, o sea, no hay buenos realmente en este conflicto, ¿no? No Difícilmente se puede definir a alguien bueno, pero por todo lo que has estado comentando, lo que han estado comentando, y si lo tendríamos que poner así sobre la mesa, diríamos que, o dirías tú que está más justificado el actuar de uno que de otro. Moralmente veo yo cosas muy difíciles. Yo creo que tienes un gran punto en el sentido de que si tú vas a ver la brújula moral de los dos lados, sí está más empinada hacia el lado bárbaro, la de Hamas, porque ellos en sus estatutos quieren destruir al pueblo judío. Y Israel al menos se trata de pintar como liberal occidental. Pero está la parte de la responsabilidad. Israel tiene bombas nucleares, tiene mucho dinero, tiene un ejército profesional, tiene un sistema de inteligencia de los más fuertes del planeta Tierra, tiene armas, tiene todo. Y los otros están empobrecidos y no tienen para nada, y lo que les mandan de misiles es regalado de países enemigos de Israel, y así ellos no tienen absolutamente nada. Entonces la responsabilidad también la veo del lado del fuerte, de decir, yo puedo destruirte, pero te voy a abrir una puerta, vamos a negociar, porque Palestina no puede, ninguno de los dos gobiernos puede darse ese lujo de decir, bueno, vamos a negociar. Ellos están con la bota en el cuello. El que puede aflojar la bota tantito es el fuerte. ¿Y estaría Palestina en un momento dado dispuesta? ¿Estarían dispuestos al menos Cisjordania, a esa negociación? Cisjordania sí, Gaza no lo veo. Porque es el gobierno radical. Claro, lo que yo veo en cuanto al tema de la balanza que tú hablas, no nada más se debe de medir o se puede medir en cuanto a la capacidad de fuego de los dos extremos, sino también en cuanto a lo que hemos visto de víctimas de cada lado. Solamente entre el 2008 y el 2020, por ejemplo, el conflicto, que ha arrojado muchas muertes, ahorita se agudizó, pero es un conflicto continuo, constante, que a veces crece y a veces baja. Ha habido más de 6,000 muertes solamente entre el 2008 y el 2020. Y de esas muertes un 95% han sido palestinos. Entonces ahí está claro el desbalance de fuerzas, ¿sí? Y definitivamente este tema del extremismo aviva el odio que tienen los países árabes contra Israel, porque lo tienen y lo han manifestado y han estado en guerra históricamente, ¿sí? ¿Qué pasará? Y esto es muy importante, yo creo que se comente aquí en esta mesa con nuestros amigos expertos, si Israel entra por tierra a Gaza.
¿Qué es lo que debemos de temer o lo que debemos de preocupar? Una de las cosas que se habla es otra organización paramilitar que son Hezbollah, ¿sí? Que operan en el Líbano. El Líbano está al norte de Israel, ¿sí? Y ya ha habido reportes de ataques de Israel en la zona fronteriza con el Líbano, al norte, en la zona con Siria, al sureste, que sabemos que es un país que tiene muchos años de conflicto, ¿sí? E incluso en la zona de la frontera con Egipto, ¿sí? Que es el que controla el canal de Suez, por cierto, ¿no? Que es muy importante para el cruce por el Mediterráneo. Entonces, Hezbollah tiene una capacidad de fuego mucho mayor, muy superior que la que puedan tener Hamas. Y de hecho fueron entrenados y son abastecidos por Irán. Por eso es que cuando se habla ahorita sale mucho al cuento Irán, ¿no? Sí. ¿Por qué? Pues porque Irán, además de que es una nación que es pues mucho más estable, mucho más poderosa que Irak, que fue devastado después de la invasión de Estados Unidos, Claro. y que es el que ha alimentado, por lo menos de manera armamentista e ideológica, a la gente de Hezbollah. Si estos cuates entran, ¿sí? El famoso domo de hierro, que no es un domo, ¿verdad? Son misiles tierra-aire, sí, de defensa. Interceptan Pues sí, interceptan como aquellos Patriot, ¿te acuerdas? Uh-huh. Sí. Lo que harían es que se le acabarían pronto. Pero Estados Unidos ya mandó, Buque. no sé cuántos portaaviones. portaaviones. Y evidentemente, pues Estados Unidos, aunque tú dices que está clarísimo que son las potencias occidentales, Sí. Estados Unidos, Inglaterra, Francia, principalmente, las que están respaldando ahorita a Israel, ¿no? Y bueno, yo nada más quería tocar un punto. Yo también creo que es un tema de ideologías, ¿no? Hay que recordar que en Israel las mujeres pues, pueden salir sin velo, tienen libertades, pueden ser votadas. Ahí yo difiero un poco con Glenn. Yo creo que Israel es un país multicultural. El tema que sea, entre comillas, religioso, pues también Inglaterra, Reino Unido es religioso y el 60% de la población es atea. No, pero sí es un estado judío. No, yo lo sé, pero igual todos los países, casi todas las monarquías en Europa son cristianos, en papel, pero no en la práctica, ¿no? Tú puedes profesar cualquier religión y son instituciones, son países laicos, ¿no? Entonces creo que es más y a lo que voy, tú puedes ser ateo sin ningún problema en Israel y te invito a que seas ateo en Palestina. Exacto. Entonces creo que también es un tema de libertades. ¿Quieres autoritarismo? ¿Quieres democracia? ¿Quieres que existan libertades para todos, las minorías, o no? ¿Quieres más restricción? ¿Quieres que un libro de texto, que se llama el Corán, dicte tu vida? Quitándoles sus tierras y bombardeándolos, no los vas a convertir a No, estoy totalmente de acuerdo, es un error. Ahora, el tema de proporcionalidad, lo que se habla mucho es que la proporcionalidad de Israel es diferente. Pues sí, la proporcionalidad sería pues ir y matar exactamente el mismo número de israelitas que mataron jamás y hacerles lo mismo. No va a pasar. No, cuando Israel ha atacado, pues no ataca porque sí, ¿no? Ataca porque se defiende. Y son ¿no? reprobables Sí. de los dos lados los ataques contra población civil, que es lo que hemos visto en los dos casos. Sí. O sea, el ataque de Hamas a Israel fue contra población civil, y el ataque de Israel contra Palestina, mejor dicho, contra Gaza, ha sido todo menos quirúrgico. Claro. No, y es un problema porque además va por civiles y los secuestra y en el concierto se mató a 250 jóvenes que estaban en un rave. Ellos van por civiles. Israel, en su doctrina, lo que ellos también van por civiles, pero ellos les llaman escudos humanos. Ellos en su doctrina dicen, vamos a atacar cualquier punto de ataque o de suministro o de operación o de control que tenga Hamas en Gaza, y si Hamas pone gente alrededor, es culpa de ellos, los están poniendo de escudos humanos. El problema es que en una ciudad saturada del tamaño de Monterrey con 2.3 millones de personas, Es un chantaje. todos los puntos están rodeados de civiles, todos, o sea, no hay dónde. Entonces, esta doctrina es un maquillaje, están los dos lados haciendo lo mismo, pero un lado se pinta Disfrazado. pues, para ganar la batalla de opinión pública en Occidente. Que no creo que le esté ganando Israel hoy por hoy, porque hemos visto unas manifestaciones masivas en países occidentales, en Londres, en Berlín,
en Chicago, ¿sí? Masivas en favor del pueblo palestino, no de Hamás, No de Hamás. del pueblo de palestino. Palestina. ¿sí? Sí, nadie puede defender a incluso, Hamás. como dices ahorita, Glenn, de esto, permíteme interrumpirte con una parte donde he visto notas también de prensa occidental en donde dicen, es que los de Hamás están escondidos abajo de los hospitales y de las escuelas. O sea, carta abierta para que Israel devaste hospitales. Vaya y bombardea escuelas. ahí justamente. El tema de que lo advirtieron, que es un crimen de guerra, cortarle suministros al pueblo, cortarle agua, cortarle electricidad, que sí se los han dado, pero de manera intermitente, sobre todo el agua, porque si no sería una cosa brutal. O sea, imagínate no tener agua, ¿sí? Pero finalmente es parte de que no tienen nada de, digamos, de estratégico ni de quirúrgico. A mí me queda claro que lo que mueve al Estado israelí en su ataque actual es un sentido igual de turbio que el de Hamás, y es de venganza. Yo veo una motivación de venganza. Lo ves desde la forma en que se expresan, desde lo que dicen y sobre todo lo que hacen. Hacia allá iba yo porque invariablemente, y aunque no se pretenda de esa manera, el tema religioso sale, porque Claro. sale, ¿no? Cuando se aborda este conflicto. Y para terminar de entender, quisiera regresarme un poco para que todos terminemos de entender. Me pongo en el lugar de la gente que nos está viendo y que quizá estamos un tanto ajenos, ¿no? a todo esto, como lo decía al inicio. Hoy por hoy es un tema religioso, es un tema de poderío, es un tema de territorio, es un tema de venganza, que lo acabas de poner tú sobre la mesa, Bernardo. ¿Son todas las anteriores? ¿Hay algo más? Odio y raza. Étnico. Étnico. Es Es muy un problema étnico también. Definitivamente. Sí, tiene muchas aristas, Muchas tiene aristas. muchas capas. Como dijiste ahorita, Jesús, mucha historia. Fíjate qué triste que hay países donde sí conviven naciones, o sea, son multinaciones. La India, que los hindúes con los musulmanes, con los cristianos. En Bélgica, los Flemish con los franceses. Qué triste que no se adoptó esta postura, porque hubiese hasta sido mucho más rica la cultura, porque como hemos visto, los países que florecen más son los países que incorporan diferentes culturas. Y se decidió hacer el Two-State Solution, que es la solución de dos estados. Creo que ese fue el principal error, no negociar y convivir en paz, unir las fuerzas, una nueva nación, ¿no? Y de las naciones que apoyan, por ejemplo, en un momento dado a Israel, o que apoyan a los palestinos, ¿qué intereses hay, ¿no? de por medio también, que quizá en un momento dado no permiten que se llegue a eso, por ejemplo, que sí se ha llegado en otras naciones? ¿Hay intereses de por medio para que esto no se logre? ¿Para que estén metiendo también pues, su cuchara en todo esto durante tantos años? Pues yo creo que una parte importante es que Israel pues está en medio, es un país occidental democrático en medio de una región no occidental y no democrática. Entonces creo que los países árabes sintieron un pie en su territorio. Creo que va más por eso, porque Egipto, pues muy amigos no son, le cerraron la frontera. Jordania, pues el rey de Jordania también es muy amigo de Occidente, y los están dejando solos. Entonces, así muy amigos, Tampoco. no los veo. Sí, los están dejando solos, e incluso no sabemos si puedan reaccionar hasta, por ejemplo, Egipto contra Hamás, porque no descartes la posibilidad de que Hamás ataque Canal de Suez, por ejemplo, ¿sí? Y tratando de bloquear el cruce de mercancías o de desestabilizar. Claro, no tienen tanto poder, Claro. pero no está del todo descartado. Y esto puede seguir escalando. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué puede esperar el mundo de esto? El apoyo que tienen es limitado, el apoyo militar me refiero, tanto Hezbollah como Hamas, porque viene de Irán. Y ahí también hay que recordar siempre que el Medio Oriente es suní y chiita. Y todas estas Hamas y Hezbollah y Arabia son sunís y Irán es chiita, que son ellos además ni siquiera son árabes, son persas. Y para como están viendo a esta gente son apóstatas. O sea, sí, los estamos apoyando porque atacan a Israel, pero ofréceles cualquier cosa mejor y lo van a tomar. lo van a tomar. Y van a cambiar. Sí, de bando. sí, porque están hablando, o sea, para ellos es a lo mejor peor que un cristiano, es un apóstata el del otro, y se han estado matando por 1000 años. Entonces, es difícil. En el caso específico de Israel, hay que saber también que como son una etnia, tienen ellos personas poderosas en todos los países.
y políticos fuertes en Francia y en Alemania y en Estados Unidos y en las empresas y hacen lobbying pesado para apoyar a Israel. Y está el componente religioso. No podemos hablar de forma racional con un grupo que está conformado por un montón de sionistas. O sea, hay de otros con los que sí puedes tener argumentos racionales, matemáticos. Pero si son sionistas, que creen que Dios les puso algo aquí, y que ese Dios aparte es Dios diferente que el de todos los demás, o de los que no tenemos Dios, ¿cómo negocias con eso? Entonces ellos... ¿Sionistas es Israel? Son las personas que llegaron a Israel y pedían recuperar las tierras perdidas. Es una corriente dentro del judaísmo que dice, los judíos necesitamos un estado para nosotros solos en Israel. Exacto. Mucho más radical, digamos. Sí. Y son muchos. Y de hecho, pues, los sionistas del mundo pues terminan en Israel. O sea, sí está radicalizado el tema. Y ¿con qué ánimos vas y te sientas en la mesa para buscar alguna solución que sea democrática o liberal o esto o lo otro cuando tu motivación es de Diosito? Pero eso es más Netanyahu. Si tú te vas más atrás, digo, hay árabes católicos, hay árabes musulmanes que viven en Israel sin ningún problema. Hay católicos. Sí, el 20% de la población. Cristianos. Sí, cristianos, no pasa nada, viven en armonía. O sea, ese tema religioso creo que se ha radicalizado, pero si tú ves décadas atrás, no era un problema tan... No, pero el grave. gobierno actual sí lo es. Sí, pero la gente se está dando cuenta y ya están culpando a Netanyahu. Va a salir. Exacto, y lo pueden votar fuera. Y qué bueno, para que entre un partido Eso más de podría centro. ayudar. Claro. También Egipto ayude, tiene elecciones en diciembre. Sí. Y también en Egipto vimos hace no mucho cómo un policía en Alejandría atacó a balazos a unos turistas de Israel, ¿verdad? Sí. Entonces, otra cosa que yo creo que es importante analizar aquí es eso, en relación a lo que mencionabas, Glenn, de ese chantaje, de esa narrativa que quiere imponer Israel, el gobierno sobre todo. Y hay que diferenciar muy bien que no representa a todos los judíos, no es el espíritu de los judíos, ese ánimo de venganza generalizado que se ve, que se palpa en el embate actual contra Gaza, ¿verdad? Que el chantaje de cuando México dice, no, es que estamos en contra de la violencia, cuando el gobierno dice, estamos en contra de la... No, es que tienes que condenar a Hamás. Bueno, pues si voy a condenar a Hamás y a los ataques, entonces también voy a condenar a Israel y a los ataques que están haciendo contra Gaza. No, esos no, nomás los de Hamás. Entonces eso también creo que es importante que las naciones, otras que se van al extremo como Petro, ¿verdad? En Colombia, que dice, expulsó al embajador israelí porque pues ya es más al extremo. Claro. Pero sí, definitivamente yo creo que la política, a reserva de que ustedes tengan otra opinión, que ha manejado, además de no intervención y de libre autodeterminación de los pueblos que ha llevado México, me parece que históricamente, al menos ahorita que es un gobierno medio de izquierda, aunque habrá quienes lo cuestionen, creo que es la correcta. Creo que hay que condenar la violencia. Totalmente. No se trata, evidentemente Estados Unidos claramente dice, nosotros estamos detrás de Israel, nosotros estamos con Israel, sin distingos, sin problemas. Biden va a visitar Israel, ya mandó portaaviones, ¿sí? O sea, están al 100% con Israel. Entonces, no, creo que México debe de... México, digo, tratando de un poco de extender a lo que nos relaciona a nosotros, pero sí, es cierto, muchas comunidades judías son muy importantes en el aspecto bancario, en el aspecto económico, por ejemplo, en Hollywood, tienen una penetración muy importante, Sí. en Internet. El 22% de los premios Nobel son judíos. Son judíos. Bueno, también hay Y que la población reconocerles es eso. 0.2% de la población es judía. Sí. Las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas, ¿qué papel ha estado jugando en todo esto? ¿Cómo lo ven ustedes? Pues está dividido, ¿no? Ese es el problema, que tienes un bloque que está a favor o sea, es complicado. Pero las naciones que tienen derecho de veto y poder de veto, que son Inglaterra, Francia, Rusia, Estados Unidos, Rusia también, Rusia propuso un cese al fuego, Sí, porque, y oye, lo por va- razones humanitarias. Rusia tiene su propio problema Ajá. en Ucrania, Sí, ¿verdad? Ucrania. Pero pues, se lo echaron para atrás. Dando el consejo, ¿verdad? Sí, se lo echaron para atrás Estados Unidos, Sí. Inglaterra y Francia. Occidente. Sí. Pues, fíjate que yo ahí sí difiero en la postura de México. Yo creo que es inaceptable no condenar a ataques civiles. Muy tibio.
muy tibia la tibio. postura. Debes de decir, es un grupo terrorista, atacaron y asesinaron a civiles. Eso es condenable en todo el mundo, debería hacerlo. Y que un gobierno no lo haga y lo compare con la venganza, entre comillas, de Israel, pues no se me hace adecuado. Pero ¿qué pasa si Israel, no creo que sería congruente también condenar es que Israel a no está atacando civiles, no es su pero propósito. está masacrando civiles. Sí, pero es un daño colateral, no lo están ¿Pero haciendo. ¿por qué ese es daño colateral? Pues es daño, no lo está haciendo adrede. Sí, No, pues eso en la intención, pero en la práctica es un hecho que es un... Sí, o condena, no lo están haciendo o condena con los cuidado. asentamientos ilegales. O Sí, sea, también. vas a condenar las dos cosas, Claro. pero te exigen que nomás condenas una. Yo entiendo y a mí el gobierno de México me ha dado pena muchas veces a nivel internacional. O sea, lo que nuestras políticas energéticas y todo eso me ha dado pena de que digo, chinga. Pero en el caso específico de esta guerra, creo que hemos hecho lo correcto al grado de que se está buscando abrir un puente de comunicación ¿Con Hamas? con Hamas para rescatar a los 2 mexicanos que tenemos allá. Que eso es más que lo que han hecho los otros gobiernos que tienen gente secuestrada en la prisión de Gaza. Entonces, creo que está bien. ¿A eso se debería esa postura? Yo- Que para muchos es muy demasiado neutral o muy tibia, incluso. Pues- ¿Se deberá pues- eso o...? AMLO, ¿Qué como más yo lo puede haber veo, atrás? ha buscado él marcar su distancia de las políticas occidentales, el NATO, Estados Unidos, etcétera. Yo sí creo que nos debemos de asumir como occidentales. México es un país occidental, cultura occidental, pero también tenemos nuestro propio peso. Somos la 14ª economía del mundo. No nos dejamos mangonear ya por nadie. Y si nosotros no tenemos intereses directos, ¿por qué voy a ir a hacerle lip service a uno de los dos bandos cuando los dos están mal? Y en este caso, no hacer ese lip service te permite al menos la posibilidad de tratar de negociar con los terroristas, de que regresen a mis ciudadanos. Yo no tengo aquí nada que ver, yo no soy de los países que te condenan, yo no estoy en el NATO, vénganse para acá. Y eso me lleva al tema de las posibles afectaciones o repercusiones que esto pueda tener todo el mundo, pero específicamente en México. El tema es netamente económico, la repercusión que puede haber ante este conflicto que se está dando en Medio Oriente, o hay algo más de lo cual tendríamos que aquí realmente el experto preocuparnos. es Jesús y me gustaría porque sabe mucho de ese tema de efectos internacionales en la economía, pero yo creo que en términos políticos o diplomáticos esta postura de México, más allá de un reclamo, de un reproche que ya lo hizo la embajadora de Israel, no creo que llegue a mayores. Una condena a México internacional por no meterse. A México yo creo que no va a haber una afectación política o diplomática. Económica, no sé. Acá Es que eso de no meterse de repente es lo que saca un poquito de onda, ¿no? Porque hay temas en no hay que meterse, pero hay otros en donde sí te vas con todo, Pero en aunque Perú- sean en- temas en Perú- internacionales. en Perú Pero sí te metes, ¿no? Sí, exacto, exactamente. Entonces, Bueno, depende también del gusto de la casa, ¿no? A veces sí, a veces no, haya conveniencia, Pero parecería. definitivamente el conflicto de Medio Oriente es muchísimo más grave que lo que se pueda ver. ¿Repercusiones económicas, Jesús? sí, mira, pues ya vimos el precio del petróleo, ¿no? Claramente es una zona donde hay mucho petróleo y ya se disparó el precio del petróleo. Veremos mucha volatilidad, va a depender de cuántos países se involucran. Ojalá no se involucre Siria, Irán, pero si sucede, pues veremos más distorsiones, sobre todo en los energéticos. Y la desventaja de esto es que la inflación ya iba convergiendo hacia la baja. Desde hace varias semanas la OPEP recortó producción y ya complicó el escenario de inflación a nivel global. Estados Unidos, que ya va a aumentar tasas de interés, el mismo México, que va a mantener tasas altas hasta mediados del próximo año, y esto pues sería muy malas noticias para Sí, porque el al aumentar inflacionario. los precios le pega a la inflación. Es correcto. ¿no? Y Por nos ahí- pega a todos. Yo creo que va más por Se ahí, pero carecen las cosas. el tema de aversión al riesgo obviamente impacta los mercados financieros. Entonces ahí vemos una contracción en los mercados bursátiles y sobre todo una apreciación de las monedas duras, que son las monedas duras, pues el euro, el dólar, el yen, y una depreciación de las monedas emergentes. Ese es el impacto que se ve en el corto plazo. Ahora, yo no creo que escale mucho, o esperemos que no escale mucho el conflicto, ¿no? Y yo creo que lo importante es que sí, como dijo creo que Glenn al principio, sí hay muchos malos aquí, o hay por lo menos dos malos, Sí. dos extremos malos, pero hay muchas víctimas también. Y eso es lo que debería de preocuparnos. Aunque sea daño colateral o no, digamos concediendo que sea un daño colateral, pero son víctimas. Y por Son eso preguntaba, decenas, cientos, miles de personas inocentes que están muriendo en Gaza.
y que además están sufriendo una tragedia humanitaria porque los están desplazando por la fuerza, en donde no tienen suministros, no tienen agua, no tienen luz, donde ya los muertos y acorralándolos. Claro, y además en donde sabes que los bombardeos pueden llegar en cualquier momento y que todo esto está configurando, como digo, una tragedia humanitaria que ojalá y pueda ser detenida, que ya la razón entre en las naciones poderosas, que son las que de alguna manera meten su cuchara ahorita en este conflicto. Exactamente, en este tema de tragedia humanitaria, lo que comentaba Glenn al inicio, de que es un campo de concentración prácticamente, por eso yo abordaba el tema del papel de las Naciones Unidas, y cuando lo tocaba veía que te reías maquiavélicamente, Glenn. Es que las Naciones Unidas funcionan si la guerra es en Kosovo entre dos naciones muy pequeñas que no están alineadas con los grandes países, pero en estas guerras importantes... Pero están para eso y más. Pero es que la ONU en estas guerras importantes sirve de pisapapeles o sirve de florero. La ONU no sirve absolutamente para nada en las guerras importantes porque las 5 naciones que tienen poder de veto pues nunca están alineadas. Sí. Para que se alineen literalmente tendría que ser un problema en Ghana donde a nadie le importa y son dos... Sí. Pues, y recordemos, por ejemplo, el caso de la guerra contra Irak, en donde la ONU dijo, no hay armas de destrucción masiva en Irak, y aún así Estados Unidos no dijo, sí hay armas, o es más, no importa, ellos tienen conexión con Bin Laden, que Bin Laden, quién sabe siquiera si realmente existió, pero bueno, eso no les impidió a Estados Unidos llegar y devastar un país completo. El músculo es la NATO, no es la ONU. Entonces, ese es el músculo, o sea, la Asociación de Países del Atlántico Norte, pues, las potencias armamentistas del mundo, que ahorita están claramente respaldando a Israel en este conflicto. Yo esperaría, yo creo que muchos, lo mismo que decía Jesús hace unos momentos, esperemos que no escale, ojalá no escale y así sea, pero de escalar y llegar esto a otro nivel, ¿hacia dónde vamos o qué podemos esperar? Pues al involucramiento del Líbano a través de Hezbollah, al involucramiento de Egipto, ¿sí? Que ya estuvo en guerra con Israel hace 50 años. ¿Sí? Hay que ver también qué papel juega Arabia Saudita. Arabia Saudita es, a través del Golfo de Aqaba, está al sureste, digamos, de Israel, y es la nación más poderosa y más rica de todo el mundo árabe. Y que aunque son muy amigos de Estados Unidos, ideológica, religiosamente, pues están más con los musulmanes. ¿Sí? Entonces hay que ver qué papel juegan todas estas naciones. No digo que Arabia Saudita intervenga, pero probablemente Irán es un país que sí puede involucrarse. Arabia Saudita estaba en proceso de tratados de coordinación y lo suspendió con Israel. Lo suspendió después de estos problemas. Sí. Esta es una gran noticia para Irán, porque pues, a ellos no les conviene que sus dos enemigos se hagan amigos, pero es una pésima noticia para la paz mundial, porque los dos poderes de la región iban a encontrar un camino de entendimiento y esto lo dinamitó, que a lo mejor y por eso lo hizo Hamas en este momento. Hay rumores que Irán está detrás de esto, que está detrás de lo de Hamas y podría escalar pues directamente involucrar a Irán y los países occidentales. Recordemos también que Irán es amigo de Rusia, ¿no? Entonces hay un tema ahí interesante geopolítico que va a pasar. Y Siria. Siria también es enemigo occidental y está Assad es apoyado por mantenido rusos, por Rusia. Ahora, Egipto no me queda claro. Egipto sí es, yo creo que está más del lado del occidente. No sabemos con quién vaya, pero de que se involucre probablemente. Tienen elecciones en diciembre. Sí. Eso genera inestabilidad. Creo que Egipto no tiene un gobierno radical islámico. No, están peleados con la hermandad musulmana. Exacto, son más de centro, ¿no? Sí. Difícil que suceda, por no decir imposible, pero ¿cómo se podría llegar a una solución de esto en un corto, mediano, quizá larguísimo plazo? Lo primero es que Israel no intervenga de manera terrestre en Gaza, porque eso es echarle gasolina al fuego. Pero tendrían que reconocer la independencia. Tendrían que decir, mira, ya me mataste a tantos, te maté a tantos, paremos esta situación y vamos a tratarnos de sentar, o a lo mejor seguimos peleados y después nos sentamos, ¿sí? Pero no seguir encendiendo y haciendo que esto escale. Creo que está mucho del lado yo no creo que además ya ahorita tenga ya mucho más daño que hacerle. En este momento estamos más cerca a que escale o a llegar a un punto de conciliación. Estamos en el punto medio, pero con un riesgo de que escale. Va a depender de qué pasa la siguiente semana, ¿no? Sí. Ahora, también, si Israel decide entrar,
aguas, porque los secuestrados, ¿no? Pues ya vas a perder poder de negociación. Sí. Sí. Tienes una ventana, una semana para rescatar a los israelitas que están allá. Sí. Entonces ese también es grave, eso implicaría que estás sacrificando, entre comillas, a tus propios ciudadanos. No lo sé, pero yo creo que también tiene mucho que ver con la OLP. Mahmoud Abbas ya dijo que jamás no representa a los palestinos, tiene que ser más fuerte. No puedes tú aceptar un grupo político que quiera exterminar de la faz de la tierra a una etnia. Eso es, no se puede, no puedes negociar con ese tipo de personas. Entonces la OLP, que es el centro moderado palestino, tiene que tomar la batuta y atacar frontalmente a Hamás. Porque no es un tema contra Palestina, es un tema contra Hamás. Y Cisjordania ha estado muy callado. Yo también pondría algo de culpa ahí, ¿no? Si me permites elaborar en esta idea, es cierto, Cisjordania tiene que aprovechar esta oportunidad para decir, oigan, el representante de Palestina soy yo, el legítimo, porque además llegó ahí por guerra además. Pero también lo que sí va a arreglar el problema sería que los ciudadanos de Israel se organicen y apoyen las opciones políticas para que echar al busquen la paz. gobierno actual. Que busquen, o sea, una opción política de centro que busque sentarse en la mesa, arreglar el problema de los asentamientos, arreglar el problema de las fronteras. Sí, porque una guerra no le va a beneficiar a Israel. Eso de encontrar, o que la gente de Israel pueda encontrar una opción política que vaya más encaminada a la paz, en cuestión de tiempos, ¿de cuándo estamos hablando? Pues Israel ha tenido 4 elecciones en 2 años, su sistema lo permite. O sea, ellos podrían... Votar para quitar, como decías, Jesús, Sí, hace es un un momento. sistema parlamentario, ¿no? Entonces, sí, claramente. ¿Y esa opción existe en este momento en la persona de alguien? No sé, no soy experto en política israelita, pero sí sé que ya la gente no está conforme con Netanyahu. Entonces, Ha habido creo que protestas, sobre contra todo porque exigen que el gobierno israelí haga algo para salvar a las víctimas, a los Claro, secuestrados, a No, los rehenes. y la falla de inteligencia que tuvo Sí. el gobierno de Netanyahu para que les metieran 5,000 misiles en un ratito y que los invadieran en motos voladoras a Israel con el Mossad, que te pase eso, es una vergüenza. Es una derrota gigantesca. Pero De su también eso pasa inteligencia. porque el sistema parlamentario, 40% de los asientos, 30% son de knotheads de ultraderecha, y a los que ponen en los ministerios, pues no es gente muy preparada, es gente que está ideológicamente con ellos. Para que a Israel haya pasado esto es porque hubo una degradación en Una su falla capacidad. terrible en su sistema de inteligencia. Y yo le echo la culpa a la misma radicalización que están teniendo, radicalización religiosa que están teniendo. Ya para terminar, no quisiera yo comprometerlos, pero sí me gustaría que nos dieran ese punto ya para finalizar. Insisto, no los quiero comprometer a ninguno, pero si tuviesen que decir quién está más del lado de lo correcto, ¿quién sería? Pues yo creo que el pueblo palestino, porque finalmente aquí son las víctimas mayoritarias de esta tragedia y de este conflicto, ¿sí? No podemos decir que Hamás está en lo correcto porque, como bien dices, Imposible. ellos iniciaron el ataque, pero no se justifica ese ataque, pero sí se entiende por lo que ha sufrido el pueblo palestino de invasión, de acoso, de vivir acordonados en una zona que es una prisión al aire libre, un régimen de apartheid, queramos o no, es como un apartheid. Son ciudadanos que no tienen valor para el resto del país, ¿sí? Para Israel. Entonces yo creo que aquí, más que quién es el bueno o el malo, yo creo que aquí lo que me preocupa y lo que debemos de ver como el objetivo para resolver es combatir esta tragedia humanitaria, y en donde las principales víctimas, no las únicas, pero sí las inmensamente mayoritarias, son los civiles palestinos en Gaza. Glenn. Yo haría un corte horizontal en estas categorías porque me gustaría juntar 2 o 3 en la misma. Creo que los que están bien en este conflicto y los que me gustaría que fueran los que ganaran serían tanto palestinos como judíos que estén dispuestos a perdonar, que estén dispuestos a sentarse en la mesa y buscar, después de todos los agravios gigantescos que se han hecho, de todos modos poderse ver a la cara y decir, vamos a ver cómo terminar. Y pueden ser, no nomás de un lado, pueden ser de los dos. Para mí ellos serían los buenos. Ahora, responsables, ¿quién tiene el poder de arreglarlo? Ya lo comenta, el Estado de Israel, yo creo que es el que puede arreglarlo. Pero los buenos tendrían que ser
los ciudadanos civiles que están sufriendo de los dos lados De esta los parte, lados. mucho más parte de lo están sufriendo del lado de Palestina, dispuestos a perdonar y a buscar soluciones para adelante. Jesús. Yo diría que hay que regresar al centro, a regresar a los Yasser Arafat, a los Ariel Sharon, quitar a Hamas, quitar a Netanyahu. Ese es un grave problema. Los radicalismos no van a solucionar nada. Sí. Pero yo sí creo que es una guerra ideológica. Personalmente prefiero libertad a opresión, prefiero libertad de credo a no tenerla, prefiero apoyar a las minorías a reprimirlas, prefiero gobiernos democráticos autoritarios. Entonces yo creo que sí, para mí sí es un tema Ideológica mucho más y allá. religiosa, ¿no? Yo Un creo poco que musulmanes, yo creo- judíos. Yo creo que es libertad, porque, insisto, en Israel tú puedes ser musulmán, no te pasa nada. Y te respetan y puedes ir a la mezquita, puedes ser cristiano, puedes ser ateo. Tú no puedes ser ateo en un país musulmán. Es ilegal. Turquía. Sí, o sea, O sea, entonces sí, yo sí creo que es un tema de ideología. Hay países musulmanes laicos. Sí, pero en un país musulmán... Sí, Gaza no es eso. No, pero radical, como... Sí, Arabia Saudita. Arabia Saudita es prohibido. A mí me cortan la cabeza por ser ateo. Sí. Y a mis amigos gays los matan. O sea, O sea, yo creo que sí, de fondo está en juego también el estar del lado de las libertades. Y yo personalmente siempre voy a apoyar que vivamos como ciudadanos en un país libre. Claro. En todos los sentidos. Muy bien. Muchísimas gracias, Gracias. Bernardo, Gracias, Jesús. Jesús. Gracias. Gracias por el tiempo, gracias a ustedes también por estarnos acompañando en las distintas plataformas de ABC Noticias. Nos veremos próximamente en un ABC a fondo con otro tema, de los que usted obviamente también nos ha estado proponiendo a través de las redes sociales. Ya sabe que es usted quien manda y es quien decide qué es lo que quiere que veamos a fondo en esta mesa. Le mando un abrazo muy fuerte, soy Julio César Cano, le deseo que tenga un extraordinario día. Pásela muy bien.